presentamos 9 curiosidades de la lista de Lionel Scaloni, empezando por confirmaciones con respecto a la Copa América, gustos del entrenador y jugadores que empiezan a quedar en el camino. También algunos interrogantes que nos ayudan a pensar cómo va a ser el resto de la planificación de la selección argentina. La primera está relacionada a los arqueros y podemos confirmar prácticamente que Lionel Scaloni ya eligió sus 3 arqueros para la próxima Copa América. Algo similar hizo en el Mundial. Venía convocando 4 arqueros y llegó un momento dado en el que empezó a convocar 3, que fueron los 3 que terminaron yendo a Qatar 2022. Acá se comporta de la misma manera. Venía convocando 4 arqueros y llega a la última lista previa a conocer los convocados para la próxima Copa América y vuelven a aparecer 3 arqueros. Emiliano Martínez, Franco Armani y Walter Benítez parece que serán los 3 arqueros de la selección argentina en la cita continental. Ausencia de un lateral derecho suplente. Vemos la lista de Scaloni. Por el sector izquierdo tenemos a Tagliafico y a Barco, y por el sector derecho solamente tenemos a Nahuel Molina, único lateral derecho de esta lista. Tenemos lesionado a Foyt, lesionado a Maffeo o en recuperación ambos, y se resintió de su lesión Gonzalo Montiel, o eso es lo que parece, y no tenemos otro por ese sector. ¿Debería haber Scaloni metido mano en sub-23 o sub-20 para completar esta lista? ¿Se va a arreglar con la presencia de Nehuen Pérez por ese sector? A simple vista parece un error por parte de Scaloni en no incluir otra persona por ese sector, por más de que no tenga un nivel top de selección, para ir fogueando de cara a lo que puede ser el futuro si te encontrás con una situación similar. Si este contenido te está gustando y además te interesa la selección argentina, te invito a suscribirte para estar al tanto de todo lo que pasa con nuestra selección. Marco Senesi sobre Facundo Medina. Lamentablemente en el último fin de semana de Premier League, Marco Senesi se resintió y estamos a la espera de lo que pueda pasar. Incluso cuando salga este video quizás tenemos una información oficial al respecto, pero hoy por hoy podemos decir que Lionel Scaloni eligió a Marco Senesi sobre Facundo Medina, algo que era la inversa hasta esta lista. Vemos un Marco Senesi que está haciendo las cosas muy bien en la Premier League y es el elegido para reemplazar a Lisandro Martínez en esta lista de marzo. Obviamente que si se recupera bien, Lisandro Martínez recuperaría su lugar en la selección argentina, pero es una curiosidad importante la inclusión nuevamente de Marco Senesi a la selección argentina después de mucho tiempo. Guido Rodríguez un paso atrás. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos la lista de convocados y sí, no está Acuña, que está lesionado, Montiel se resintió, Martínez Cuarta también está fuera por lesión, pero sí está Ezequiel Palacios, que volvió el mismo fin de semana que Guido Rodríguez. Si Lionel Scaloni tiene en cuenta la recuperación y quiere dejar a algunos jugadores en sus respectivos clubes para que continúen con la recuperación, hubiese sido la misma vara para todos. Y en este caso vemos que Lionel Scaloni a 2 jugadores que volvieron el mismo fin de semana después de una lesión medianamente larga ambos, decide llevar al del Leverkusen y dejar al del Betis. Vemos que es una decisión importante por parte de Lionel Scaloni de cara a lo que va a ser la Copa América. Es una lista de 23. Es un mensaje para Guido Rodríguez de cara a la cita continental, teniendo en cuenta que no van a poder ir todos los campeones del mundo y que va a tener que utilizar muchos polifuncionales para armar esa lista de 23. Da la sensación que es un mensaje para el mediocampista central del Betis. Quinta curiosidad, la selección olímpica afecta a la selección mayor. Es una realidad, está bueno que así sea, que tengamos una selección olímpica. Hay selecciones, hay países que no tienen una selección olímpica porque no clasificaron a París 2024 y se encuentra el cuerpo técnico de selecciones con este bendito problema, que Matías Soulé lo podía llevar a la mayor y teniendo en cuenta que puede ser un potencial olímpico, lo llevas con la sub-23. Mismo caso para Lucas Beltrán, para Thiago Almada, para lo que puede ser Alan Varela. Nombres que podrían haber estado, muchos de ellos, en la lista de convocados para ir a Estados Unidos y se van a México con la sub-23. Afecta la sub-23 a lo que es la mayor y es una buena noticia para nuestra selección. ¿El Brighton no cederá jugadores a los Juegos Olímpicos? Esto no es información, no vi ningún periodista que hable del tema. Resulta llamativo ver que los 2 jugadores del Brighton estén con la mayor y ninguno de ellos sea contemplado para la sub-23. Vamos a ver, porque sabemos que los Juegos Olímpicos no forman parte del calendario FIFA. Los clubes no están obligados a ceder los jugadores e imaginamos
que Mascherano desde la clasificación hasta ahora lo que más ha hecho es hablar con los clubes para ver qué chances tiene la selección argentina de contar con ellos. Es simplemente pensar en voz alta lo que estoy haciendo. ¿Será que el Brighton no cederá a los jugadores a los Juegos Olímpicos? X Fernández desgarrado. Parece una información que puede dar la prensa partidaria de Boca, pero ¿por qué lo damos en este video? Porque se conoció que X Fernández iba a ser parte de la selección argentina mayor y la lesión que lo obliga a estar 3 partidos fuera de Boca hace que también se pierda la convocatoria de la selección argentina. Después de mucho tiempo, la selección argentina iba a tener un jugador de campo en una lista de selección argentina. El último había sido Julián Álvarez, y Julián Álvarez hace mucho tiempo que ya está en el Manchester City, y X Fernández iba a ser ese nombre, y relaciono esta información con la no presencia de Guido Rodríguez. ¿Será X Fernández el que se meta en la competencia de cara a la Copa América y es Guido Rodríguez el que sale de las filas pensando en la cita continental? La octava curiosidad es que Ángel Correa no va a ir a la Copa América, o por lo menos eso parece. Ángel Correa está teniendo un buen rendimiento en el Atlético de Madrid, la ausencia y la lesión de Griezmann le dio participación al argentino y está cumpliendo esa función de ser un rebelde dentro de los 90 minutos y además ser organizador cuando le toca y además definidor. Es un buen presente de Ángel Correa en Atlético de Madrid, pero vemos las convocatorias de Scaloni y en las últimas 3 convocatorias no llamó a Alex San Lorenzo. Por eso podemos prácticamente confirmar de que si están todos sanos, Ángel Correa se perdería la próxima Copa América. Y la novena curiosidad es que Garnacho le gana la pulseada a Lucas Ocampos. Vemos lo que fue la última lista, la de noviembre, Argentina contra Uruguay y contra Brasil. Scaloni deja en Manchester a Alejandro Garnacho y lleva a Lucas Ocampos. Ahora eso cambia de cara a la próxima Copa América, y teniendo en cuenta justamente que Alejandro Garnacho es un potencial olímpico. Obviamente, si hay autorización y lo dejan ir desde el Manchester, podría ser parte de la selección olímpica, pero Lionel Scaloni decide meterlo en la competencia para la próxima Copa América. Y de esta manera hemos desmenuzado la última lista de la selección argentina antes de lo que será la convocatoria para la Copa América. Recordemos, en junio habrá 2 amistosos en los Estados Unidos, contra Ecuador y contra Guatemala en el mes de junio. Y de ahí ya arranca la preparación hacia la próxima Copa América. Te invito a suscribirte para estar al tanto de todo lo que pasa con la selección argentina. Hacemos esto hace 4 años y lo vamos a seguir haciendo de cara a lo que va a ser la cita continental. Un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina.